Mis hermanos, este texto que hemos leído muestra la intencionalidad del apóstol Pablo por predicar el evangelio de Jesús tanto a judíos como a gentiles. Como lo dijo también en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Vamos a hacerle algunas preguntas a Pablo y él nos va a responder. ¿Por qué no te avergüenzas del evangelio? Y Pablo responde, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? Al judío primeramente y también al griego. Es importante resaltar que los judíos estaban en un plano de privilegios antes que los gentiles. Y Dios mostraba su gracia especial hacia ellos, una gracia inicial, incondicional, un amor de Dios especial. Y esto también lo dice en Romanos capítulo 9, versículo 4, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Por todos estos privilegios que les he mencionado, Dios había ordenado que a los judíos se les predicara primero el evangelio. Y efectivamente esta es la razón por la cual ha llegado a esta ciudad de Antioquía de Pisidia. Pero vemos que ahora, mientras la palabra es expuesta, produce dos tipos de respuesta en quienes escuchan. La comunidad de gentiles que están allí ese día, una vez escuchando el sermón que Pablo ha expuesto, se llenan de mucho gozo, aceptan la palabra y dicen a Pablo: queremos que el próximo sábado nos sigas hablando acerca de estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? El evangelio. Y efectivamente 8 días después, es decir, el siguiente día de reposo, miren el versículo 44, dice que se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Los gentiles reciben la palabra, los gentiles tienen hambre y sed de justicia, ellos quieren ser saciados, anhelan que se les hable acerca de Cristo, atesoran el tesoro de Cristo. De pronto algunos se han acercado con el objetivo de escuchar algo novedoso, pero otros de forma sincera, y es en los cuales Dios está obrando la salvación de sus vidas. Y esto lo que vemos en este pasaje, hermanos, es Dios moviendo personas hacia Él mismo. Dios envía a los predicadores, Dios prepara el corazón de los gentiles y los gentiles comienzan a recibir el evangelio. Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es importante observar y responder luego de lo que les he dicho una pregunta que tal vez puede estar en la mente de cada uno de ustedes. Bueno, el primer sermón fue predicado un sábado, el segundo sermón de la misma manera. ¿Tenía el sábado alguna relevancia en este tiempo? Bueno, efectivamente sí. Los judíos guardaban el sábado.
y era el día señalado por Dios para ellos realizar el culto público congregacional. Pero efectivamente también estaban bajo un pacto de Moisés, y esto indicaba que sería la señal entre Dios y su pueblo. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 31, versículo 12. La pregunta es, ¿pensaban de la misma manera los apóstoles? Es decir, ¿se acercó Pablo y Bernabé a la sinagoga ese día con la misma motivación que se acercó el resto de demás judíos? Yo creo que no, hermanos. Más bien, ellos usaron el sábado y la sinagoga como una estrategia de poder llevar el evangelio de Cristo Jesús. Imagínense si ellos llegan el martes, tal vez la sinagoga esté cerrada. Si van el domingo, no hay reunión. Así que de manera estratégica ellos tienen que ir el sábado, porque el sábado están reunidos allí. Como él mismo lo explicó en 1 Corintios capítulo 9, versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Todo predicador o evangelista quien está llevando el evangelio a una nueva cultura debe comprender algunas cosas importantes que Pablo tenía en cuenta. ¿Qué cosas de la cultura debo desechar? ¿Qué cosas de la cultura puedo tomar como estrategia para hacer la obra del Señor? ¿Qué cosas de la cultura yo debo simplemente evitar porque no van a ser benéficas para el avance del Evangelio? Así que en este momento el apóstol Pablo toma algo que pudo ser benéfico para llevar el Evangelio y fue ir el día sábado a la sinagoga donde ellos están reunidos. Pero ¿cómo respondió el pueblo judío frente a la predicación de Pablo? La respuesta, hermanos, es con un completo rechazo. Pero aquí vemos algo contradictorio. Y es que ellos se habían reunido para guardar el día, pero estaban rechazando al Señor del día. Así que lo más importante no es guardar el día. Lo más importante, hermanos, es amar, honrar y obedecer al Señor del día. ¿Y quién es el Señor del día? Jesús. En Marcos capítulo 2, versículo 28, Jesús dijo, yo soy Señor del día de reposo. Así que cuando los judíos ven que casi toda la ciudad se ha reunido para escuchar la palabra del Señor, según el verso 45, ellos manifiestan esto por medio de celos. Pero sigo diciendo, hermanos, algo contradictorio. Guardaban el sábado, pero no aceptaba que se les predicara el Señor del sábado. Desde el Antiguo Testamento Dios había ordenado el sábado como un día para que su pueblo le conociera más. De hecho, todo el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús. En el camino de Emaús, cuando Jesús muestra a estos que van decepcionados porque Jesús ha sido crucificado, Él les habla las Escrituras, pasando por los salmos y los profetas, y les muestra a Cristo. Y ellos después dicen, ¿no ardía nuestro corazón? Así que el objetivo del estudio de las Escrituras en las sinagogas era que ellos pudieran conocer a Cristo, pero no lo habían conocido. No conocían a Cristo, simplemente se acercaban como una tradición, como una ley, pero había ausencia de Cristo en ellos. Seguramente de este mismo modo hay muchas personas, hay muchas iglesias celosos de tradiciones, celosos de la ley, pero Cristo brilla por su ausencia. Hay muchas personas que les gusta ver cultos entretenidos, con muchas actividades.
y celosos de algunas cosas que tal vez no se realizaron durante el culto, pero son simplemente tradiciones y leyes. Pero no se sorprenden si Cristo no es anunciado. De hecho, hay muchos esposos, esposas que son celosos de su pareja, pero no son celosos de que Cristo se deje de predicar. En una ocasión, un joven escuchaba a un predicador y él me decía, no me gusta cómo predica. Y yo le decía, ¿por qué? Si a mí me encanta. Y él me dijo, no habla de Cristo en su sermón. Y yo dije, voy a prestarle atención. Específicamente, predicaba todos los viernes a las 11 de la noche y el próximo viernes estaba yo allí. Tremendo sermón, hermanos, muy bonito en el Antiguo Testamento, pero no mencionó a Cristo ni una vez. Así que ya ustedes pueden imaginarse a estos judíos. Leen, pero no ven a Cristo. No encuentran a Cristo. Y así hay muchos creyentes hoy día. No logran ver a Cristo. Hermanos, ¿cómo los judíos manifiestan este celo? El texto nos muestra tres formas, de manera rápida. Ellos refutaban la palabra predicada, ellos contradecían la palabra predicada, ellos blasfemaban contra la palabra predicada. Refutar y contradecir, esto es rechazar la validez de una idea. En este sentido, ellos rechazaban que Cristo fuera el Salvador. Pero no solo esto, sino que también blasfemaban, esto es, renegaban y maldecían en contra de Cristo y en contra de la palabra que Pablo estaba predicando. Mis hermanos, muy parecido a lo que hizo el apóstol Pedro antes de el Señor afirmar y revelar un poco más su carácter. Algunos le dijeron, tú pareces de los de él. Y él dijo, no sé de lo que habla. Luego se acerca a otro y le dice, tú hablas como ellos, tú como que andabas con ellos. Y él dice, no conozco al tal hombre. Y dice que con juramento maldijo al Señor. Amados, de esta misma manera los judíos están haciendo. No conocen a Jesús, maldicen y rechazan a Jesús. Ahora, miremos una respuesta que Pablo da en el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. De nuevo, hermanos, Dios había manifestado una gracia especial hacia esta nación. Dios había ordenado que a ellos se les predicara primero la buena noticia de salvación. Pero ellos la rechazan. Vamos a ver en Isaías capítulo 5, versículo 1. Y a través de esta ilustración en forma de canto o parábola, se pueden extraer verdades muy importantes acerca del reino. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil y la había cercado y despedragado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esto es, Dios había colocado a Israel en el mejor territorio del mundo. Recuerden, tierra que fluye leche y miel. Esto es, plantado en una ladera fértil. Pero no solo eso. Ellos tenían la protección especial de Dios. Tenían una protección como vallado, pero tenían la protección especial de Dios. Además de eso,
Ellos tenían profetas quienes anunciaban el camino del Señor. Esto es como esa torre que fue levantada. La torre era colocada en este tipo de cultivos con el fin de colocar un centinela, a fin de que si venían los cerdos o las zorras o incluso personas, entonces era avisado y de esta manera se detenía que entraran a los cultivos de uvas. Hermanos, este era Dios a favor de su pueblo. Dios desde los cielos miraba hacia esta nación, la tenía cercada, la protegía de los malos, la había despedragado, la había colocado en un lugar fértil y esperaba que produjera los mejores frutos. Pero miremos también en el Nuevo Testamento acerca de esta nación, Mateo capítulo 10, versículo 5, cuando él empieza a comisionar el extendimiento del reino. A estos dos envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Dios acercó el reino a los judíos, Dios trajo en medio de ellos su reino. Pero también en Mateo capítulo 15, versículo 24, una mujer gentil que se acerca a Jesús porque su hija está siendo poseída por un espíritu malo. Ella quiere que Jesús le liberte a su hija y Jesús responde de la siguiente manera: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, ¿cuánto amaba Dios a esta ciudad? Desde el Antiguo Testamento muestra ese amor especial. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ese amor especial, es decir, hay una exclusividad, un amor incondicional hacia ellos. Pero es evidente que la nación amada es la misma nación que rechaza su Salvador. Es la misma nación que rechaza al amado, a quien le ha escogido y a quien le ha preservado. En Isaías 5:4 hay una pregunta en la misma ilustración que antes les había mencionado, y la pregunta es: ¿cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Es decir, hermanos, los frutos que dio la nación de Israel son los frutos que da una vid que no recibe ninguna asistencia por parte de un labrador. Es decir, el comportamiento que tuvo la nación de Israel es como si Dios no hubiese hecho nada por ellos, ni hubiese estado en medio de ellos. Qué ingrato el pueblo de Dios. En San Juan capítulo 1, versículo 12, vamos al Nuevo Testamento. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Jesús vino a este pueblo, pero ¿cómo manifestó este pueblo la llegada de Jesús? Con rechazo. Los suyos no le recibieron. Los judíos rechazan su Salvador, no reconocen el tiempo de la visitación. En Mateo 21, 33, hablando acerca de la misma parábola de Isaías, capítulo 5, pero ilustrada bajo el Nuevo Testamento, el texto dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre. Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos para que los primeros hicieron con ellos de la misma manera. Mas los labradores, cuando vieron, versículo 37, finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña,
¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dios está quitando el reino a los judíos y se lo está entregando a los gentiles. Isaías 5:5. Vamos a mirar cómo respondió el Señor, de hecho desde el Antiguo Testamento, con esto. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerco y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada. Y crecerá en el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré para que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Por cuanto Israel endurece su corazón, Dios les quita el reino y se lo entrega a los gentiles. Y esto se repite una y otra vez a la luz de las Escrituras. Hermanos, quien insiste en rechazar al Salvador, el Salvador finalmente lo rechaza a él. Y esto es lo peor que le puede pasar a una persona, experimentar el rechazo y el abandono de Dios. Esta es la máxima muestra de la ira de Dios hacia un pecador, el abandono de Dios. Y de esta misma manera, hermanos, muchos hoy rechazan también a Jesús. Estos judíos, ellos contradecían, ellos blasfemaban y finalmente expulsaron a los apóstoles. ¿Cuántas veces hoy día se predica el evangelio de manera fiel, de manera bíblica, y las personas lo que hacen es contradecir? Eso no es así. Estos días, preciso, compartía con una joven acerca de la elección de Dios y leí algunos textos y la muchacha me dijo, no estoy de acuerdo con tu interpretación. Y yo le dije, pero es que yo no estoy interpretando, yo estoy leyendo lo que la Biblia dice. Hermanos, las personas dicen, eso no es así, es decir, refutan lo mismo que estaban haciendo los judíos, refutan la palabra del Señor. Con todas las evidencias mencionadas, refutan. Pero no solamente refutan, finalmente se van llenando de enojo. Se van llenando de enojo hasta que finalmente te pueden decir, no me hables más, no quiero saber más de ti. Te pueden bloquear, te pueden expulsar. Hoy día está pasando exactamente lo mismo. Pero hablando acerca del pueblo de Dios, hermanos, nosotros como pueblo de Dios, muchas veces tenemos un comportamiento parecido a los judíos en el hecho de que también a veces rechazamos a Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hoy nosotros lo hacemos de una manera más discreta. Jóvenes que están aquí, niños que se están levantando. Si tal vez les preguntamos a ustedes, ¿ustedes son creyentes? ¿Ustedes ya conocen al Señor? Tal vez en casa, para hacer sentir bien a sus padres, les pueden decir sí. Pero ¿qué tal si esa misma pregunta se la hicieran en un contexto educativo, donde hay otros jóvenes, otros adolescentes? ¿Qué van a decir? Tal vez por pena, tal vez por ser aceptados en la sociedad, por no ser burlados, ustedes dicen no, no soy creyente. Aunque tengan convicción de haber creído en Jesús, pero niegan a Jesús. Rechazan también a Jesús. Pero hay una forma mucho más discreta de nosotros rechazar a Jesús y es sin palabras, cuando ni siquiera hablamos de Jesús, cuando tenemos que hablar de Él. Y por eso la misma Escritura dice, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre.
Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Hermanos, hay momentos donde tenemos que hablar la palabra, tenemos que abrir la boca, pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por miedo? Que el Señor nos ayude, hermanos, a que podamos más bien responder de la manera como pudieron responder estos gentiles, recibiendo la palabra con gozo. Que podamos responder atesorando esa palabra en nuestro corazón. Que podamos responder diciéndole al predicador: esperamos que el próximo domingo nos sigas hablando de estas cosas. Que pueda haber hambre y sed de poder seguir escuchando la palabra del Señor. Así que los judíos rechazan a Jesús. Lo hicieron de muchas maneras. Ahora, de manera concreta, ¿cómo respondieron los apóstoles a este rechazo? Versículo 46, en la parte B, versículo 47. Puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aquel pueblo que estaba lejos ahora está siendo hecho cercano. Aquel pueblo que antes estaba en tinieblas ahora está viendo la luz. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha como en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Hermanos, qué privilegio el que hemos tenido nosotros. Nosotros como gentiles hemos podido disfrutar de la gracia y la misericordia del Señor. El rechazo de los judíos vino a ser una puerta abierta para la entrada de los gentiles. Así que mientras los unos están rechazando al Salvador, los otros están abrazando al Salvador y colocando su fe solo en Él, solo en Cristo Jesús, para la salvación de sus vidas. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¡Wow! Los gentiles oyendo esto. Voy a traducir esto. La iglesia, los hermanos, los amigos, escuchando este sermón, se regocijan, glorifican la palabra predicada y creen en la palabra predicada. Pero yo quisiera, hermanos, que de manera práctica pudiéramos leer este versículo. Acérquense todos allí al verso número 48. Y les haré algunas preguntas a ustedes. Según este texto, los gentiles oyen, se regocijan y glorifican la palabra. ¿Quiénes creyeron? Después de la palabra creer, ¿qué sigue? Todos. ¿Quiénes creyeron? Todos. Recuerden que la paciencia de Dios es para salvación, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que aquí encontramos de nuevo la palabra todos. ¿Quiénes creyeron? Todos. En algún momento alguien ilustraba esto como en un salón de clase, cuando el profesor dice: mañana todos a las 9 de la mañana aquí. ¿Quiénes son todos? Todos los que están en el salón de clase, ¿verdad?
Así que vamos a seguir estudiando el texto. Creyeron todos. ¿Quiénes son todos en este texto? Los que estaban ordenados. Los que estaban ordenados. Vamos a seguirle preguntando al texto. ¿Para qué estaban ordenados? Para vida eterna. Hermanos, este texto solito hace todo un resumen del plan de salvación. Aquí están todas las doctrinas de la gracia de maneras resumidas. Y este es uno de los textos que tal vez algunas personas quisieran que no estuviera en la Biblia. Pero si un texto como esto le echáramos corrector y lo escondiéramos y encontráramos otro parecido y lo tacháramos y lo escondiéramos también, la Biblia nos iba a quedar muy pequeña, hermanos. Porque este es el corazón del Evangelio. Este es el plan perfecto de Dios. Esta es la obra soberana de Dios. Así que estamos hablando, hermanos, de cómo es que funciona el Evangelio y la historia de la salvación. Dios se ha diseñado un plan desde la eternidad para salvar a unas personas. ¿Y desde cuándo los ha ordenado? Desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y este texto, hermano, debe de proporcionar mucho gozo y consuelo a la iglesia. ¿Por qué nosotros hoy estamos aquí? Porque hemos sido ordenados para salvación. ¿Por qué nosotros estamos tan seguros de que nuestra salvación es eterna? Por este versículo. Porque el Señor, hermanos, lo ha ordenado. ¿Por qué estamos tan seguros de que no perderemos la salvación? Por este texto. Porque hemos sido ordenados para ellos. Porque se nos ha dado un destino de manera anticipado desde la eternidad. Y en el tiempo, Dios nos ha hecho ser partícipes de estas gloriosas bendiciones. Y es por eso que el versículo 49 dice, y la palabra del Señor se difundía por toda la provincia. Es decir, cualquier persona que sepa de estos privilegios, ¿qué es lo que hace? Decirle a otros. Hermanos, de gracia recibimos, damos de gracia. Si tú estás feliz con la salvación que por gracia has recibido, tú la llevas a otros. La palabra de Dios crece cada día. Pero hay algo más que quiero decirles a partir de este texto, hermanos. A pesar de las oposiciones, Dios tenía un pueblo escogido allí en Antioquía de Pisidia. A pesar de que había una refutación, a pesar de que a los apóstoles los expulsaron, a pesar de que contradecían la palabra predicada, Dios tenía un pueblo allí. Y solo faltaba que un predicador expusiera la palabra para que ellos pudieran creer. Así que, mis hermanos, Dios tiene un pueblo escogido. Dios tiene unas personas escogidas. Seguramente no están aquí todavía con nosotros. Seguramente son de los que nosotros conocemos. Seguramente son nuestros familiares, nuestros vecinos. Dios los ha ordenado también a ellos para salvación, pero alguien tiene que predicarles la palabra del Señor. El apóstol Pablo llega, predica y ellos creen y se regocijan. Así que esta doctrina en ningún momento, hermanos, minimiza la responsabilidad de la predicación de la palabra. Más bien, esta doctrina, hermanos, garantiza de que siempre que prediquemos el Evangelio va a traer los mejores frutos. ¿Por qué? Porque van a llegar todos los que han sido ordenados para salvación. Pero dicho de otra manera, por muchos esfuerzos que tú puedas hacer, por mucho esfuerzo que tú como iglesia puedas hacer, buscando diferentes métodos de evangelismo para traer convertidos a Cristo, si esa persona no ha sido ordenada para salvación, no va a venir. Hermanos, y aquí de nuevo
de manera aplicativa, no son las estrategias, es la palabra predicada. Es el Espíritu Santo de Dios obrando en el corazón de quienes escuchan. Creyeron todos los que estaban ordenados para salvación. Pero hay algo más que quiero decirles, hermanos. Esta nación rechazada ahora ha sido una nación amada con otro grupo de personas. ¿Quién es el verdadero Israel de Dios? La iglesia. Así que esa condición especial en la que se encontraba la nación de Israel es esa condición especial en la que se encuentra hoy la iglesia. Recuerden, Dios colocó esta nación en un lugar, en una tierra fértil. Tú y yo hemos sido colocados en una tierra fértil. ¿Cuál es esa tierra, hermanos? La iglesia, la congregación. Esto es una tierra fértil. Pero no solamente estaban en una tierra fértil, sino que gozaban de la protección de Dios. Hermanos, la iglesia es como un cerco donde son recogidas las ovejas y allí el pastor cuida de ellas. Así que la iglesia también es un cerco de protección especial para el pueblo de Dios. Hacer parte de una iglesia local es un privilegio inmenso. El Señor nos protege por medio de su palabra, por medio de los pastores, por medio de los hermanos. Recibimos el consejo, la palabra del Señor de manera constante. Y solo y únicamente quienes hagan parte de la iglesia van a producir los frutos que realmente Dios espera. Frutos dulces. Y eso es lo que dice San Juan capítulo 15. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si ustedes permanecen a la vid, entonces van a llevar muchos frutos, pero separados de la vid, nada podrán hacer. Así que, hermanos, hoy nosotros somos esa nación de privilegios. Hoy nosotros somos ese pueblo de privilegios, ese pueblo a quien el Señor ha amado incondicionalmente y nos sigue mostrando su gracia inconmensurable a cada uno de nosotros. Pero, hermanos, debemos de cuidarnos. Debemos de cuidarnos. En palabras del pastor Charles Spurgeon, él dice así: ¿ha sido así con nosotros? ¿Hemos recompensado tan ingratamente al bien amado por vuestros dolores? ¿Le hemos dado dureza de corazón en lugar de arrepentimiento? ¿E incredulidad en lugar de fe? ¿Indiferencia en lugar de amor? ¿Ociosidad en lugar de santa y laboriosidad? ¿Impureza en lugar de santidad? ¿Cómo está respondiendo la iglesia hoy frente a ese llamado santo que el Señor nos ha hecho? Amados, que el Señor cada día nos ayude a ser un pueblo que responde, un pueblo que escucha la palabra, un pueblo que atesora la palabra, que se regocija en la palabra y que dice a sus pastores: háblanos más de esta palabra. Pero también para aquellas personas que no han venido a la fe, que no han puesto todavía su fe y su confianza en el Señor, repito, si tú escuchas esta palabra e insistes en rechazar esta palabra, insistes en rechazar al Salvador, finalmente el Salvador te va a rechazar eternamente para ti y estarás lejos de su reino. Pero si hoy mismo vienes en arrepentimiento y fe y colocas toda tu confianza en Cristo como este poderoso Salvador, entonces alcanzarás el gozo, alcanzarás la salvación eterna de tu alma. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, muchas gracias por este tiempo precioso donde tu palabra es expuesta. Permite que tu palabra pueda producir, Señor, en quienes la escuchan, frutos dulces, los frutos que tú esperas de cada uno de tus hijos.